Hoy estaremos hablando acerca de la libertad. ¿Será que actualmente somos libres? ¿Alguna vez te has puesto a pensar aquello? ¿O será que estamos esclavizados de alguna manera? Pues hoy, a la luz de la palabra de Dios, estaremos viendo qué tan libres somos o no somos. Muchas personas en la actualidad dicen que vivimos en una sociedad libre. Una sociedad en la cual podemos tomar nuestras propias decisiones y, por supuesto, muchos dicen que ya se abolió la esclavitud, que no existe la esclavitud ya en el mundo, pero lastimosamente muchos viven siendo esclavos del pecado. Y de esto es lo que nos habla la Biblia, y por eso vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. Primeramente, ¿qué es la tentación? Pues la tentación es algo que nos pone el enemigo, es como una prueba para ver de qué manera vamos a actuar. Si vamos a cumplir los mandamientos de Dios, si vamos a ser obedientes, o por el contrario vamos a desobedecer a Dios, y así vamos a darle argumentos al enemigo para que pueda tratar de condenarnos. Recordemos que la tentación viene a nosotros a través de 3 canales. Uno de ellos es los deseos. Por ejemplo, si tú deseas algo material, una casa tal vez, pues el enemigo va a utilizar este deseo que tú tienes y te va a poner delante tuyo tal vez un trabajo en el cual tengas que hacer algo fuera de la ley, en el cual tengas que engañar para llegar más rápidamente a cumplir tu deseo. Por eso esa tentación debe ser vencida, y para lo cual tú tienes que tener en tu corazón grabados los mandamientos de Dios. Solamente así podrás ser protegido por Dios y, por supuesto, no caerás en esa tentación para cumplir ese deseo que tienes en tu corazón. Si tú rechazas, por ejemplo, esa mal manera de ganar o de obtener ganancias ilícitas, pues gracias a los mandamientos de Dios, tú no robarás, no matarás, y así también te evitarás ir a la cárcel a pagar por haber cedido a ese deseo de tener una casa rápidamente y haber aceptado realizar trabajos fuera de la ley. Pero no solamente las tentaciones vienen a través de los deseos, también vienen a través de las necesidades. Incluso Jesús fue tentado a través de una necesidad. Luego de haber sido bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches. La palabra de Dios nos dice que en ese lugar fue tentado, ya que Jesús, luego de esos 40 días, tuvo hambre. Y aprovechando esa necesidad de hambre, pues el diablo vino a tentarlo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si tú estás tentado con una necesidad física que tú tengas, pues debes contestar como Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante esas palabras, porque gracias a esas palabras podrás mantenerte en integridad. Ya hemos revisado que la tentación puede venir por deseos, por necesidad, pero también puede venir por debilidad. Hay muchas personas que tienen la debilidad de fumar, de tomar bebidas alcohólicas, y si estas personas, sabiendo su debilidad, se acercan a lugares donde fuman, donde toman, pues lastimosamente van a ser tentados
y es muy probable que caigan en esa tentación. Por eso debemos reconocer nuestras debilidades y en ese momento salir huyendo. Solamente así evitaremos las consecuencias de un pecado. En el libro de Juan capítulo 8, versículos del 31 en adelante, Jesús les habló a sus discípulos y les enseñó acerca de cómo podían ser libres. Les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En esta parte de la Biblia podemos ver cómo Jesús les estaba enseñando a los judíos cómo podían ser libres. Pero ellos, al igual que muchas personas en la actualidad, le dijeron: pero nosotros ya somos libres. Nunca hemos sido esclavos, incluso le dijeron en esta parte, lo cual es mentira, porque recordemos que los judíos fueron esclavos de los babilónicos. Pero al parecer se les olvidó y en esa época se sentían libres, y eso que estaban bajo el dominio de los romanos. Pero aún así ellos argumentaban sentirse y ser personas libres. A lo cual Jesús les dice que no solamente podían ser esclavos de una persona, sino que también que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y eso es lo que hoy Dios nos dice, que tengamos mucho cuidado con el pecado, porque el pecado puede hacernos su esclavo, puede empezar a controlarnos, a manipularnos a su antojo, y atrás de ese pecado, por supuesto, está el enemigo, el diablo, del cual su nombre significa fiscal. ¿Y por qué fiscal? Porque el fiscal es aquel encargado de acusar, de presentar pruebas en contra de una persona. De igual manera, el enemigo quiere tentarnos, quiere que pequemos para que así poder tener pruebas en nuestra contra. Recordemos que Dios es un Dios justo y Él, pues, verá todas esas pruebas y si lastimosamente son verdaderas, pues no podrá hacer nada por nosotros. Pero Jesús nos da una gran promesa que nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, nosotros debemos acudir en oración a Jesús. Debemos primeramente identificar cuál es el pecado que tal vez estamos cometiendo o cuál es la tentación a la cual estamos enfrente. Luego de identificar esa tentación, ese pecado, debemos reconocer que somos débiles ante aquello, porque recordemos que estamos en este mundo en un cuerpo carnal. Y en oración debemos pedir a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nos ayude a superar esa debilidad. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la gran promesa que nos da Dios, que nos da Jesús a través de su palabra. Además nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, si permanecemos en su palabra, pues vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Debemos recordar
que nosotros estamos llamados a ser luz y sal en este mundo. Debemos ser diferentes a todas las personas que nos rodean. Debemos demostrar que Jesús nos hizo nuevas criaturas. Además, que hay una parte en la Biblia donde Jesús dice que el diablo no tiene nada en él. Y esto está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30. Donde Jesús, contextualizando un poquito, Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, que una vez que Jesús iba a ser crucificado y que resucite, pues iba a enviarles al Espíritu Santo. Y es en eso que Él les dice: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, quiere decir el diablo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. En ese momento estaba siendo Jesús a punto de ser entregado para que luego lo crucifiquen y lo lleven así a la cruz, a su muerte, donde derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Pero algo muy importante es que Jesús dice que el diablo nada tiene en él. ¿Y por qué expresó estas palabras? Porque recordemos que Jesús, cuando vino a esta tierra, fue perfecto, no pecó en nada, pero fue tentado en todo. Al no pecar en nada, el diablo no tenía nada contra él. De igual manera, Jesús nos invita a que sigamos sus pasos, a que tratemos de vivir una vida de santidad, guardando cada uno de sus mandamientos. Es muy probable que le fallemos tal vez alguna ocasión, pero recordemos que su misericordia es grande cada día y que siempre estará con los brazos abiertos para que nosotros podamos acudir a Él. Pero debemos tener mucho cuidado, así como Jesús lo tuvo, para que el enemigo no tenga nada en nuestra contra. Debemos cerrar todas las puertas que nos lleven a ser tentados o a pecar. Esa es la palabra que hoy Dios nos da para que podamos reconocer que somos tentados a través de nuestros deseos, necesidades y debilidades. Resumiendo un poquito, debemos nosotros identificar cuál es la tentación, el pecado que tenemos tal vez en nuestras vidas, reconocerlo y pedir a Dios que nos ayude a superar esa debilidad. Porque si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y es a eso que nos llamó Jesús. Vino a entregar su vida para darnos vida y vida en abundancia. Esperamos que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Bendiciones. Chau, chau.